Buenos días, chicos, iniciamos una semana más. El tema que veremos se llama diagonales y ángulos interiores de un polígono. El aprendizaje esperado deduce y usa las relaciones entre los ángulos interiores y las diagonales de los polígonos regulares. Iniciamos. Vamos a iniciar con la definición y las propiedades de lo que es un polígono. Y es la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. Cada uno de los segmentos se llama lado y el punto de unión de cada par de segmentos se denomina ángulo. El número de lados y por tanto el número de ángulos ha de ser mayor o igual a 3, porque recordemos que el polígono que tiene menos lados es 3, ¿ok? Que es el triángulo. Los polígonos suelen nombrarse por el número de lados: triángulo, cuadrilátero, pentágono, etc. Vamos a ver qué son las diagonales de un polígono. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices que no son consecutivos. ¿Qué quiere decir que no son consecutivos? Que no están uno a un lado del otro, ¿ok? Por ejemplo, aquí, este vértice es consecutivo con este, por lo tanto aquí no se marca la diagonal, no se puede marcar, ¿ok? Porque coincide con el lado. Y aquí, sin embargo, este vértice con este se puede trazar la diagonal, con este también y con este también, porque no son consecutivos, ¿ok? ¿Por qué hay tantas diagonales aquí? Porque se trazó de cada uno de los vértices a los no consecutivos cada diagonal, ¿ok? Entonces, el número de diagonales se representa con la letra D de un polígono convexo, sea o no regular, viene determinado por el número de lados, que se representan con la letra N, que tiene el polígono. Y la fórmula es: diagonal es igual al número de lados por el número de lados menos 3 sobre 2, siendo n el número de lados del polígono. Y aquí viene la explicación de la fórmula. Esto es así porque de cada vértice sale una diagonal a los demás vértices, lo que les explicaba ahorita, excepto a sí mismo y sus dos consecutivos. O sea, no se puede trazar una diagonal aquí en el vértice ni a los consecutivos, ¿ok? De ahí el menos 3, porque no se toman en cuenta ni la diagonal del mismo vértice ni las de los consecutivos, por eso es el menos 3. Como una diagonal la trazamos entre dos vértices dos veces, una en cada sentido, el resultado del numerador se tiene que dividir por 2, ¿ok? Esta formulita la vamos a utilizar, pero para polígonos que tengan muchos lados, ¿ok? Mientras, entonces solamente vamos a trazar las diagonales de un polígono partiendo desde un mismo vértice a cada uno de los vértices que no son consecutivos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un cuadrado tiene 4 lados. Se aplica la fórmula para comprobar el número de diagonales, o bien nada más trazamos las diagonales desde un vértice al que no es consecutivo, ¿ok? Diagonal es igual al número de lados, que son 4, por el número de lados menos 3. Número de lados menos 3 serían 4 menos 3 es 1. Si multiplico 4 por 1 me da 4, entre 2, 2, ¿ok? Por eso el cuadrado tiene 2 diagonales, ¿sale? Si la longitud de los lados son conocidos, se puede calcular la longitud de las diagonales. No vamos a calcular nada, no vamos a utilizar números, nada más es algo que deben de tomar en cuenta, ¿ok? Seguimos. La suma de los ángulos de un polígono. Al trazar las diagonales de un polígono desde un vértice, chicos, a los vértices no consecutivos se forman triángulos en su interior y estos son igual al número de lados menos 2. El número de lados menos 2, ¿qué quiere decir? N menos 2. Por ejemplo, si tengo un pentágono, el pentágono tiene 5 lados iguales, trazo las diagonales y quedan 3 triángulos dentro de mi pentágono, ¿ok? O bien, sin trazar las diagonales, n menos 2, 5 menos 2 son 3, igual a los triángulos que salieron al trazar las diagonales. Ojo aquí, chicos, hay un teorema fundamental del triángulo. Este teorema nos dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre va a ser 180 grados. Este teorema nos va a servir para poder sacar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, ¿ok? Basándonos en el número de triángulos que hay en el interior. Número de triángulos y ángulos interiores de un polígono regular, es lo que les estaba diciendo ahorita. Por ejemplo, aquí el pentágono quedó dividido en 3 triángulos. Adentro, al trazar las diagonales a los vértices no consecutivos, son 3 triángulos, ¿ok? O el número de triángulos sin trazar las diagonales sería 5, que tiene 5 lados, menos 2, nos da
a 3 triángulos, que son los que tenemos aquí. Para poder sacar la suma de ángulos interiores tenemos esta fórmula que está aquí. Como les dije que es el teorema fundamental del triángulo, si la suma de un triángulo nos da 180 grados y aquí tenemos 3, entonces si multiplico 180 por el número de triángulos, voy a sacar la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. Ejemplo, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un polígono? En este caso son dos triángulos que se trazaron. Al trazar la diagonal de nuestro cuadrado, multiplico dos triángulos por 180 que suma cada uno de ellos y tengo que son 360 grados la suma de los ángulos internos de este cuadrado. ¿Ok? Para el pentágono son tres triángulos en su interior al trazar las diagonales. Entonces multiplico los tres triángulos por esos 180 grados que son los que suma cada uno de los triángulos y la suma de mis ángulos interiores del pentágono es de 540, ¿ok? De los 5 lados, de los 5 ángulos, perdón. Ahora, el hexágono tiene 6 lados iguales, 6 menos 2 nos da 4, o bien contamos los triángulos que se formaron, 4 por 180, que es cada uno de los triángulos, me da 720, que es la suma de los ángulos interiores de los 6 ángulos que tengo adentro. Continuamos. Pues esta sería la explicación, chicos, del tema de la sabana. Agradezco la atención prestada al video. Acuérdense que cualquier duda que tengan pueden escribirme y pueden reproducir este video las veces que ustedes necesiten para poder lograr una mejor comprensión sobre el tema. Nos vemos en clase, chicos, que tengan una excelente semana.